El gran salón en Century Prime era más grande que la mayoría de las ciudades. 747 diferentes. Las especies exóticas se sentaron en sus asientos especiales, cada una diseñada para sus cuerpos únicos. Algunos tenían tentáculos, otros tenían alas, y muchos tenían formas que los humanos ni siquiera podían imaginar. Todos habían venido aquí por una razón: decide qué hacer con la Tierra. La embajadora Qatar estaba de pie en el centro del salón. Era de los Hegemony, el grupo más poderoso de la galaxia. Su piel azul brillaba bajo las luces brillantes y sus antebrazos se movieron mientras hablaba. Su voz era fría y clara. Hoy votamos. En el planeta llamado Sol 3, dijo, las criaturas allí lo llaman Tierra. Los hemos observado durante muchos años. Ellos son seres simples. No pueden viajar entre estrellas. Luchan entre sí por pequeños terrenos. Ellos son débil. El embajador presionó un botón y aparecieron imágenes en el aire sobre él. Las imágenes de la Tierra mostraban azul, océanos, bosques verdes y ciudades ocupadas. Luego vinieron imágenes de humanos trabajando, jugando y viviendo su vida cotidiana. Estos humanos tienen muchas cosas útiles. Kate continuó. Su planeta tiene agua limpia, lo cual es raro en la galaxia. Ellos metales necesitamos para nuestros barcos. Su mundo crece fácilmente los alimentos. Más importante, tiene miles de millones de trabajadores que nos pueden servir. Una criatura que parecía un cristal gigante habló. ¿Qué acerca de su armas? ¿Ellos no tienen ningún poder para pelear de nuevo? Kate hizo un sonido que podría haber sido de risa. Un tiro de metal en cada. Otros. Sus armas más grandes solo pueden destruir pequeñas áreas de su propio planeta. Ellos nunca han salido de sus estrellas. Sistema. Nos podría derrotarlos con una pequeña nave. El ser de cristal asintió con la cabeza. Su gente, la Vortage, necesitaba nuevas. Trabajadores por sus barcos vivos. Los humanos lo harían bien. Otro alienígena levantó una garra. Este parecía un insecto de metal, con demasiadas piernas. Mi gente, los apirianos, necesitan mentes frescas para nuestras computadoras. Los cerebros humanos trabajan en formas interesantes. Podríamos usarlos. Más extraterrestres hablaron. El imperio cristiano quería soldados humanos. Los Macari. El colectivo necesitaba trabajadores para sus mentes. La asamblea aterial pensó que los humanos podrían ser buenos sirvientes. Las especies tenían un uso para la Tierra y su gente. Lo que ninguno de ellos sabía era que la Tierra estaba escuchando. Doctora Sarah Chensat, en una pequeña habitación bajo tierra, trabajó para SETI, un grupo que buscaba señales desde el espacio. Durante meses, había estado escuchando extraños sonidos de las estrellas. Al principio, ella pensó que eran solo espacio natural. Entonces ella comenzó a entender patrones. Los extraterrestres estaban hablando entre ellos y estaban hablando de la Tierra. Sarah había aprendido su idioma escuchando durante semanas. Ella grabó todo. Ella tradujo sus palabras. Y ahora ella sabía la terrible verdad. La galaxia quería. Haz de la Tierra un mundo de esclavos. Señor presidente, dijo Sarah en su teléfono. Le tembló la mano mientras sostenía el dispositivo. Tenemos que hablar ahora mismo. Se trata de visitantes del espacio y no lo son. Amigable. De vuelta en Century Prime, la votación casi había terminado. Especie tras especie habían votado de la misma manera. Todos ellos. Quería tomar la Tierra. Los Hegemony votaron que sí. El Borak votó que sí. Los apirianos votaron que sí. Los cristianos votaron sí. Incluso las especies pacíficas votaron que sí. Todos creían que los humanos eran demasiado débiles para importar. El voto es completo. Kate anunció que 747 especies votarán para tomar el control de la Tierra. 0. Las especies votan en contra. Los humanos se convertirán en trabajadores de la galaxia. Tomaremos los recursos de su planeta. Esto es la voluntad del Consejo Galáctico. Los alienígenas vitorearon de diferentes maneras. Algunos hicieron chasquidos, otros brillaron colores brillantes y algunos cantaron con voces que duelen al escucharlas. Estaban felices porque todos obtendrían algo de la Tierra. La flota de subjugación partirá en 6 meses. Kate Barr dijo, traeremos 1.000 barcos. Los humanos no podrán defenderse. Seremos misericordiosos y dejaremos que la mayoría de ellos
Vivan como trabajadores. Los alienígenas comenzaron a abandonar el gran salón, ya haciendo planes para sus nuevos esclavos y recursos. Ninguno de ellos notó el pequeño dispositivo escondido en la pared, el que había estado grabando todo lo que hacían. Dijo, en la Tierra, el presidente Martínez se presentó ante el Congreso. La habitación estaba llena, con senadores y representantes de todos los países. Sus rostros estaban pálidos de conmoción y miedo. Damas y caballeros. Caballeros, dijo el presidente, hemos aprendido que no estamos solos en el universo. También hemos aprendido que los vecinos no son amigos. Han votado para esclavizar a todo nuestro planeta. Voces enojadas llenaron la habitación. La gente gritaba preguntas. Otros exigieron saber si esto era real. La presidenta levantó la mano pidiendo silencio. El doctor Chen explicará lo que sabemos, dijo. Sara se acercó al micrófono. Ella no había dormido en 3 días. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era fuerte. Durante meses, he estado escuchando comunicaciones extraterrestres. Ella dijo, nos han estado observando durante años. Piensan que somos débiles porque no hemos viajado a otras estrellas. Creo que no podemos contraatacar porque nuestras armas son simples en comparación con las de ellos. Ella presionó un botón y la habitación escuchó voces alienígenas hablando en su extraño idioma. Luego tocó su traducción. Estos humanos tienen cosas útiles. Tienen miles de millones de trabajadores que pueden servirnos. La habitación quedó en silencio. La verdad era clara y horrible. Llegarán en 6 meses, continuó Sara. Tienen 1.000 barcos. Planean tomar nuestro planeta y hacernos esclavos. Un senador se puso de pie. ¿Qué podemos hacer? Si tienen barcos que viajan entre estrellas, ¿cómo podemos combatirlas? Sara miró al presidente que asintió. Tenemos 6 meses para prepararnos, dijo Sara. 6 meses para demostrarles que cometieron un error. Piensan que somos débiles porque luchamos entre nosotros. Ellos piensan que somos estúpidos porque no hemos abandonado nuestro planeta. Están a punto de aprender que el animal más peligroso es uno, que lucha por proteger su hogar. La presidenta dio un paso al frente nuevamente. Su voz llegó a todas las personas en él. Habitación y a través de la televisión, a todas las personas en la Tierra. Mis compañeros humanos, ella, dicho, hemos sido juzgados por seres que nunca nos han conocido. Han decidido nuestro futuro sin preguntarnos qué queremos. Ellos creen que somos débiles porque no hemos conquistado las estrellas. Están a punto de aprender la diferencia entre ser incapaz de dejar su mundo y no estar dispuesto a dejarlo indefenso. Ella hizo una pausa, mirando cada rostro en él. De la sala. Tenemos 6 meses para unir nuestro planeta, 6 meses para construir defensas, 6 meses para mostrarle a la galaxia que la Tierra no es un mundo de esclavos. Somos un mundo de gente libre, y seguiremos siendo libres. La sala estalló en vítores, pero Sara ya estaba pensando en el trabajo por hacer. Ella había interceptado su comunicaciones una vez. Ella podría hacerlo de nuevo. Y si pudiera escucharlos, tal vez podría hacer más que escuchar. Tal vez ella podría responderle. Los extraterrestres pensaban que los humanos eran simples. Pensaban que la Tierra estaba indefensa. No tenían idea que lo más peligroso del universo no era el arma más poderosa ni el barco más grande. Era un humano enojado, con 6 meses de preparación. Muy por encima de la Tierra, naves exploradoras alienígenas. Miré y esperé. Vieron un planeta azul silencioso con señales de radio primitivas. No tenían idea de que las señales de radio estaban a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. La cuenta atrás para la invasión había comenzado. Pero los extraterrestres habían cometido un error crítico. Le habían dado tiempo a la humanidad para prepararse. Y cuando los humanos tuvieron tiempo de prepárense, no solo construyeron armas, construyeron milagros. 6 meses no era mucho el tiempo para salvar el mundo. Pero los humanos siempre habían sido buenos trabajando bajo presión. En cuestión de horas, del discurso del presidente, cada dirigente importante de la Tierra estaba en contacto. Las líneas telefónicas entre Washington, Moscú, Beijing, Londres, Tokio y docenas de otras capitales nunca dejaron de sonar. Por primera vez en la historia de la humanidad, cada nación tenía el mismo enemigo. La doctora Sara Chen se encontró a cargo del proyecto más importante en la Tierra.
El gobierno había dado su dinero ilimitado de personas y una autoridad ilimitada. Su trabajo era simple. Figura, descubre cómo luchar contra extraterrestres que podrían viajar entre estrellas. Lo primero que debemos entender, Sarah le dijo a su nuevo equipo, es cómo se mueven, cómo se hablan entre sí a través de distancias tan enormes, cómo funcionan sus barcos. Ella grabó cientos de horas de comunicaciones alienígenas. Equipos de lingüistas trabajaron día y noche para comprender cada palabra. Expertos informáticos analizaron las señales para comprender la tecnología detrás de ellas. El avance vino de profesor Yuki Tanaka, físico cuántico de Tokio. Ella había estado estudiando las señales alienígenas durante 3 semanas, cuando notó algo extraño. Sarah, dijo, corriendo al centro de mando con emoción. Mira, esto. Los extraterrestres están usando el entrelazamiento cuántico para comunicarse. Pero aquí está la parte extraña. Los mismos patrones de energía aparecen en la aurora natural de nuestro planeta. Sarah miró los datos de Yuki. Pantalla de ordenador. Los números eran casi idénticos. ¿Qué significa esto? Sarah preguntó. La Tierra se asienta sobre un campo cuántico masivo. Yuki explicó. Los extraterrestres lo usan como una autopista para navegar a través del espacio, pero no creo que entiendan lo que realmente es. Para ellos, es solo una herramienta. Para nosotros, podría ser un arma. Mientras el equipo de Sarah trabajaba en comprender la tecnología alienígena, el resto del mundo se estaba transformando. En una fortaleza, el general Hassan estaba a cargo de las operaciones militares. Él luché en guerras antes, pero nunca nada como esto. Su enemigo podía viajar más rápido que la luz y tenía armas. Eso podría destruir planetas. Su trabajo era asegurarse de que nunca tuvieran la oportunidad de usarlos. No podemos luchar contra ellos en espacio, le dijo a su personal. Al menos no todavía. Pero podemos asegurarnos de que cuando lleguen, no encuentren lo que necesitan. Espere. El plan de Hassan tenía 4 partes, cada uno con un nombre en clave que tendría. Enorgulleció a los dioses antiguos. El proyecto Faro fue la investigación cuántica de campo de Yuki convertida en un arma. Si la Tierra podrían controlar el campo cuántico que los extraterrestres usaban para la navegación, podrían hacer invisible el planeta, o mejor. Sin embargo, haz que vea todo lo que sucedió cerca. El proyecto Molner era más simple, pero no menos mortal. La nación industrial comenzó a construir enormes cañones ferroviarios. Estos lanzadores electromagnéticos podrían arrojar objetos metálicos a velocidades increíbles. Se estaban construyendo en montañas, escondidos en bosques y colocados en el fondo del océano. Proyecto Éxodo sonaba como un plan para dejar la Tierra, pero fue todo lo contrario. Se estaban lanzando fábricas automatizadas a todos los planetas y lunas del sistema solar. Si los extraterrestres quisieran los recursos de la Tierra, tendrían que tomar todo el sistema solar. El proyecto Protocolo Fantasma fue la obra maestra de Sarah. Si pudiera aprender a entender las comunicaciones extraterrestres, tal vez podría hacer algo más que escuchar. Tal vez ella podría enviar mensajes de vuelta. Mientras los científicos y los soldados trabajaban, la gente común hacía cosas extraordinarias. Trabajadores de fábrica. Quienes habían fabricado automóviles ahora fabricaban armas. Los agricultores que habían cultivado alimentos ahora cultivaban suministros para refugios subterráneos. Los maestros que habían educado a niños ahora capacitaban a adultos para usar las nuevas tecnologías. Las mentes más brillantes del mundo trabajaron juntos de maneras que nunca antes habían sucedido. Los científicos nucleares rusos compartieron secretos con ingenieros estadounidenses. Expertos informáticos chinos trabajaron con físicos europeos. Oficiales de inteligencia israelíes entrenaron a africanos, especialistas en comunicación. Y lentamente, con cuidado, la Tierra comenzó a desaparecer. La manipulación cuántica del campo estaba funcionando mejor de lo que nadie esperaba. El equipo de Yuki había aprendido a doblar el espacio. La Tierra, haciéndola invisible a los sensores alienígenas. A cualquiera que mire desde afuera. En el sistema solar, parecía que la Tierra simplemente había desaparecido. Pero eso fue solo el comienzo. El cinturón de asteroides era mudanza. Cada pieza de rock más grande que una casa había sido equipados con pequeños motores y equipo de cerebros. Ellos miraron, natural,
pero ahora estaban en armas a la espera de órdenes. Marte se está convirtiendo en una fábrica. Los sistemas automatizados construido por el proyecto Éxodo fueron produciendo millones de armas inteligentes. El planeta rojo se estaba convirtiendo en rojo con el calor de producción constante. Las lunas más grandes de Júpiter se habían convertido en bases militares. El gas, el poderoso campo magnético de Giant se estaba utilizando para crear cañones de riel tan grandes que podían arrojar objetos a casi la velocidad de la luz. Y en el centro de todo estaba la luna, la más cercana a la Tierra. El vecino siempre había sido especial para los humanos. Ahora se estaba convirtiendo en algo que la galaxia nunca había visto. Profundo debajo la superficie lunar, reactores de fusión masivos alimentaban sistemas electromagnéticos que se podían sentir en todo el Sol. Sistema. El otro lado de la Luna, oculto a la Tierra, estaba erizado de armas que podían destruir flotas. Pero el cambio asombroso era invisible. El protocolo fantasma de Sara había hecho más que interceptar comunicaciones alienígenas. Ella había encontrado una manera de entrar en su red. Cada mensaje enviado entre naves alienígenas ahora se copiaba en las computadoras de la Tierra. Cada orden del Concilio Galáctico se escuchó en la Tierra minutos después de que se dio. Los extraterrestres pensaron que eran preparándose para una simple invasión. No tenían idea de que cada palabra que pronunciaban estaba siendo grabada por su intención. A las víctimas, comandante de la flota Sorint, era típico del extranjero líderes militares. Mandó a la sublevación de la flota de su buque insignia, un enorme barco llamado Inevitable Victoria. Él había conquistado mundos primitivos antes. Esto sería fácil. Comenzar la aproximación final a la Saulo. Sistema ordenó a su tripulación. Los sensores de mostrar estrella normal de la actividad. El planeta de destino debe estar en su órbita habitual. Lo Sorent no sabía era que un adolescente en Mumbai llamado Raj Patel estaba escuchando cada palabra que él dijo. Raj aprendió el idioma extranjero en 4 meses y ahora ha ayudado a traducir las comunicaciones militares. Ya vienen. Raj informó a Sara. 1.000 barcos tal como prometieron. Estarán aquí en 6 horas. Sara asintió y cogió un teléfono seguro. Llamó al general Hassan, al presidente Martínez, Yuki y una docena de otros líderes de todo el mundo. Eso es todo, dijo ella. La operación Tierra Oculta comienza ahora. La flota alienígena abandonó el viaje más rápido que la luz al borde del Sol. Sistema. El comandante Sorint miró sus sensores y frunció el ceño. Oficial de navegación. Él dijo, confirma nuestra posición. Estamos en el sistema correcto. Comandante, vino la respuesta. Pero los sensores no muestran un tercer planeta. Hay un espacio vacío donde debería estar el objetivo. Sorent estaba perplejo pero no preocupado. Las especies primitivas a veces tenían tecnología de camuflaje simple. Despliega drones de reconocimiento, ordenó. 3 barcos, patrón de búsqueda estándar. Encuentra el planeta. 3 naves exploradoras avanzaron hacia el sistema solar. Eran rápidos, estaban bien armados y equipados con los mejores sensores en la galaxia. Ya habían encontrado planetas ocultos antes. Llegaron exactamente a los 17 minutos del sistema solar, antes de que simplemente desaparecieran. No destruido, no dañado, desaparecido. Las firmas cuánticas se dispersaron a través de distancias imposibles. Sus últimos mensajes hablaban de geometría imposible, y la gravedad fluyendo hacia arriba. El comandante Soren miró fijamente las pantallas vacías de sus sensores. En 30 años de servicio militar. Nunca había visto nada como esto. Mande un mensaje al Consejo Galáctico, ordenó. El objetivo tiene. Desarrolló capacidades defensivas inesperadas, solicitando instrucciones. Lo que él no sabía era que su mensaje estaba siendo grabado en una pequeña habitación en Colorado, donde Saracen estaba escuchando con una sonrisa en su rostro. Envía un mensaje a todos los equipos, le dijo a su oficial de comunicación. Los alienígenas han llegado. La fase 1 está completa. Comenzar. La fase 2. Alrededor del sistema solar, aparecieron armas ocultas en línea. La verdadera naturaleza de la Luna estaba a punto de ser revelada. Y la Tierra estaba a punto de mostrar la galaxia en la que había una gran diferencia entre ser primitivo y ser inofensivo. Los extranjeros habían llegado a esclavizar a un indefenso mundo. En cambio,
Habían volado a una trampa con 6 meses de preparación. Lo real. La guerra estaba a punto de comenzar. El comandante Sorent había perdido 3 barcos en 17 minutos y todavía no tenía idea. ¿Cómo? El primitivo planeta Tierra debía ser indefenso. Su reconocimiento aviones habían simplemente desapareció, dejando solo dispersos lecturas de energía que no tenían ningún sentido. Despliegue el dron Hunter Killer. Enjambre, él ordenó a sus armas oficial. 10.000 unidades del sistema completo de barrido. Sí, hay una envuelta planeta aquí. Vamos a encontrar. El cazador asesino drones fueron el concilio galáctico arma favorita para tratar con los mundos primitivos. Cada dron era del tamaño de un automóvil, fuertemente armado y controlado por avanzados. Inteligencia artificial. Nunca habían fallado en encontrar y destruir objetivos ocultos. 10.000 máquinas de muerte de metal, lanzado desde la flota alienígena y extendido por todo el sistema solar. Sus sensores podrían detectar calor, metal, vida orgánica y energía cuántica. Nada podía esconderse de ellos. Los drones habían estado en el sistema durante exactamente 12 minutos en que los asteroides comenzaron a devolver lo que los extraterrestres pensaban que eran rocas espaciales normales de repente. Se revelaron como plataformas de armas. Pedazos del cinturón de asteroides que habían estado flotando pacíficamente durante millones de años, ahora lo hicieron con riel de armas y lanzadores de misiles. La primera oleada de aviones no tripulados murió antes de que incluso podría enviar señales de advertencia. Los pulsos electromagnéticos de oculto generadores fritos su equipo de cerebros. Cinética de los proyectiles se mueven a velocidades increíbles convertido en la expansión de las nubes de polvo metálico. Pero la verdadera sorpresa vino de Júpiter, la gran mancha roja del planeta gigante. Una tormenta que se había desatado. Durante siglos de repente dejó de ser una tormenta. Oculto bajo el remolino de gases generadores de campo magnético, de modo poderoso se podían sentir en todo el sistema solar. Todo el planeta se había convertido en un cañón de riel con un cañón de tamaño de la órbita terrestre. Trozos de asteroides metálicos acelerados por Júpiter. Inmensos campos magnéticos comenzaron a volar por el espacio a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Donde golpearon alienígenas, drones, no quedaba nada por encontrar. El comandante Sorent observó la pantalla de su sensor con creciente horror como 10.000. Los drones Hunter Killer se convirtieron en drones asesinos Zero Hunter en 17 minutos. Imposible, él susurró. ¿Cómo puede una especie primitiva hacer esto? Fue entonces cuando Saracen decidió responderle. Su voz llegó a través de cada sistema de comunicación en cada nave alienígena simultáneamente. Ella habló en perfecto estándar hegemónico, el lenguaje formal del Concilio Galáctico. Comandante Sorent de la nave inevitable. Victoria. Ella dijo, esta es la doctora Saracen del planeta Tierra. Viniste aquí para juzgarnos. Ahora serás juzgado a cambio. La piel azul de Saurin se puso pálida. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo hablas nuestro idioma? Te hemos estado escuchando durante meses. Sara respondió. Sabemos sobre la votación. Sabemos de tus planes. Sabemos que piensas que somos primitivos y débiles. Estás a punto de, para saber lo equivocado que estás. Alrededor del sistema solar, se reveló el verdadero sistema de defensa de la Tierra. Lo que los extraterrestres. Si hubiera pensado que el espacio vacío estaba realmente vivo con armas, sensores y fábricas automatizadas. La humanidad se había vuelto todo su sistema estelar en una fortaleza. Marte brillaba al rojo vivo por el calor de la producción constante. Los sistemas automatizados fabricaban millones de misiles inteligentes cada hora. El planeta se había convertido en una fábrica de armas. Eso podría abastecer siglos de guerra. La Luna fue la mayor sorpresa de todas. Satélites de la Tierra. De repente se abrió como una flor, revelando los reactores de fusión masiva y los sistemas electromagnéticos ocultos. Adentro, ya no era solo una luna. Era una estación de batalla que podía moverse a mayor velocidad que la velocidad de la luz, pero el arma más aterradora no era física en absoluto. Inicie el protocolo fantasma. Fase 2. Sara ordenó. Cada nave alienígena de la flota comenzó a recibir paquetes de datos a través de sus sistemas de comunicación. Pero estos no eran mensajes normales. Eran archivos comprimidos que contenían 3.000 años de cultura humana, arte,
música, literatura, filosofía, ciencia e historia. Los extraterrestres habían evolucionado para pensar en patrones rígidos. Cada especie tenía su propia forma de resolver problemas y nunca cambiaron. La hegemonía conquistada, el Borá consumido, los apirianos, calculado. Los cristianos lucharon. Cada especie hizo las mismas cosas que sus antepasados habían hecho durante millones de años. Los humanos eran diferentes. Los humanos crearon nuevas ideas como las estrellas crearon. Luz. El primer extraterrestre en recibir la descarga cultural fue un joven oficial de comunicaciones en la nave de Soren. Su nombre era Texerin, y nunca había imaginado que los seres inteligentes pudieran pensar de tantas maneras diferentes. Los datos inundaron su mente, las sinfonías de Beethoven, las teorías de Einstein, las obras de Shakespeare, la filosofía de Gandhi. De paz, los sueños de igualdad del rey, las pinturas de Van Gogh de la luz de las estrellas, 3.000 años. De humanos haciendo preguntas, encontrando respuestas y luego haciendo nuevas preguntas. Texen comenzó a llorar. Ella nunca había. Lloré antes. Su especie consideraba las emociones como una debilidad, pero a medida que experimentó el arte humano por primera vez, con el tiempo, se dio cuenta de lo que su gente casi había destruido. «Comandante», dijo ella. Su voz se quebró. «Tenemos que parar. Estos seres no son primitivos. Son hermosas». Pero no fue el único afectado. En toda la flota, los miembros de la tripulación alienígena se derrumbaban mientras sus mentes intentaban procesar la gran diversidad del pensamiento humano. Algunos fueron locos por la sobrecarga. Otros entraron en estados catatónicos a medida que sus rígidos patrones de pensamiento se desmoronaban. Unos pocos, como Tearin, comenzaron a entender lo que casi habían perdido. El comandante Soren trató de ordenar a su flota que se retirara, pero su más rápido, que los discos ligeros no funcionarían. El protocolo fantasma de Sara había hecho más que interceptar sus comunicaciones. Tenía infiltrado en los sistemas informáticos de su nave. «Querías juzgarnos en función de nuestra tecnología». La voz de Sara resonó a través de las naves alienígenas. Pero la tecnología no es lo que hace fuerte a una especie. Ideas fortalece a una especie, y los humanos han estado compartiendo ideas durante miles de años. El asalto cultural continuó. Los guerreros alienígenas que nunca habían cuestionado las órdenes de repente tuvieron acceso a los conceptos humanos de conciencia y moralidad. Los esclavos que habían servido durante generaciones aprendieron sobre la revolución y la libertad. Científicos que habían seguido el mismo. Las teorías durante milenios descubrieron métodos humanos de pensamiento creativo. El efecto fue devastador para la estructura de mando de la flota alienígena. Las tripulaciones comenzaron a rechazar órdenes. Los oficiales comenzaron a interrogar sus superiores. Algunos barcos simplemente cerraron cuando sus tripulaciones exigieron saber por qué. Estaban atacando una especie que creaba tanta belleza. Pero Sara no había terminado. «Pensaste que éramos débiles, porque luchamos entre nosotros», continuó. «No entendiste que peleamos porque nos importan las cosas que valen la pena. Luchando por. Pensaste que éramos estúpidos porque no hemos abandonado nuestro planeta. No te diste cuenta de que nunca necesitábamos. Vete porque teníamos todo lo que necesitábamos aquí mismo. La luna, ahora revelada como la batalla móvil de la humanidad. Estación comenzó a moverse. Es más rápido que los motores ligeros, construido con tecnología alienígena de ingeniería inversa y alimentado por determinación humana, cargados con energía que se podía sentir en todo el sistema solar. No queremos conquistar. Tú, dijo Sara, no queremos gobernar la galaxia. Solo queremos que nos dejen solos para vivir nuestras vidas y crear nuestras. Arte y amor a nuestras familias. Pero si no nos dejas hacer eso en paz, entonces le enseñaremos a la galaxia una nueva lección. Luna desapareció en un destello de luz imposible, llevando su mensaje hacia las estrellas. Comandante Soren, apenas funcional después de experimentar la música humana por primera vez en su vida, logró enviar un último mensaje a el Consejo Galáctico antes de que sus sistemas de naves fallaran por completo. Ellos no son primitivo, transmitió. No son débiles, y ya no están contenidos en un mundo. Que los antepasados perdonen. Nosotros por lo que casi hicimos. El mensaje se interrumpió cuando la luna reapareció en órbita alrededor de Centauri Prime, hogar del Consejo Galáctico.
La guerra acababa de comenzar, pero ya la galaxia estaba aprendiendo que el arma más grande de la humanidad no era tecnología o tácticas, era el poder simple y aterrador de una nueva idea. Y los humanos habían estado creando nuevas ideas durante 3.000 años. La aparición de la luna de la Tierra en el sistema Cenuri causó pánico que se extendió por media galaxia. Un cuerpo celeste que se materializa sin la advertencia en el sistema más seguro del espacio conocido violó todas las leyes de la física que los extraterrestres entendieron. En Centauri Prime, las sirenas de emergencia sonaron mientras las flotas de defensa se apresuraban a responder a lo que pensaban que era una invasión. Pero Luna no estaba allí para atacar. Estaba allí para dar un mensaje. La voz de la doctora Sarah Chen resonó desde todos los dispositivos de comunicación de la capital hegemónica simultáneamente. Líderes de Consejo Galáctico, ella dijo, sus palabras llegan a todos los alienígenas del planeta. Votaste unánimemente para esclavizar a mi especie. Ahora te ofrezco una oportunidad de reconsiderar. Dentro de las cámaras del Gran Consejo, el alienígena restante, el representante miró fijamente a la luna gigante que colgaba en su cielo como un imposible ojo de plata. El embajador Keitvar, que había primero propuso la esclavitud de la Tierra, sintió temblar sus antebrazos. ¿Cómo es esto posible?, él susurró. Ellos fueron primitivo. No tenían tecnología más rápida que la luz. No lo hicimos. La voz de Sarah respondió, de alguna manera escuchando sus palabras. Hace 6 meses, ni siquiera podíamos abandonar nuestro propio planeta. Pero nos diste tiempo para aprende. También nos diste maestros. En pantallas en todas las cámaras de consejo, aparecieron imágenes que mostraban los restos de la flota de sublevación. 1000 naves alienígenas, el orgullo de los galácticos, militares, flotando muertos en el espacio alrededor del sistema solar de la Tierra. Tus tripulaciones están vivas, continuó Sarah. La mayoría de ellos, por cierto, están experimentando algo que su especie nunca había conocido antes. Duda. Están haciendo preguntas que nunca pregunté. ¿Por qué servimos? ¿Qué hace que valga la pena vivir la vida? ¿Es la fuerza realmente? ¿La capacidad de tomar de los demás? ¿Qué sucedió después se llamaría más tarde la Guerra de la Red? Aunque era diferente a cualquier conflicto que la galaxia había visto alguna vez, los humanos no luchaban por territorio o recursos. Lucharon por algo lejano, más peligroso. Ideas. La infiltración de Sarah en la red alienígena de comunicación cuántica había dado acceso terrestre a todas las bases de datos, a todos los sistemas de comunicación y a todas las culturas. Repositorio en el espacio conocido, y los humanos comenzaron a compartir lo que habían aprendido sobre la libertad. En el mundo de cristal de Borak Prime, esclavos mineros que habían trabajado en silencio durante 1000 años, de repente tuvieron acceso a la literatura humana sobre dignidad y libertad. Las palabras de Frederick Douglass, Nelson Mandela y Harriet Tubman se difundieron a través de sus redes neuronales cristalinas como incendios forestales. Por primera vez en la historia de su especie, los esclavos boracos comenzaron para cantar. Sus cuerpos de cristal resonaron con frecuencias que rompieron los collares de control alrededor de sus cuellos. En el mundo colmena de Sapiria, los drones individuales comenzaron a experimentar algo que su especie había pensado que era imposible. Identidad personal, conceptos humanos de individualidad, creatividad, y el amor inundó su conciencia compartida. Un avión no tripulado designado Unidad de Trabajadores 7742. De repente detuvo su trabajo en la línea de ensamblaje e hizo una pregunta que ningún sapiriano había hecho nunca. ¿Por qué me llaman un número en lugar de un nombre? La mente colmena trató de reprimir el pensamiento, pero ya era demasiado tarde. La idea se extendió como un virus. Millones de drones en todo el planeta comenzaron a exigir nombres individuales, elecciones personales y el derecho a pensar sus propios pensamientos. El planeta guerrero Krigios recibió la historia militar de la Tierra y se sorprendió al descubrirlo. Que los humanos lucharon más ferozmente cuando defendían a sus familias, no conquistando a otros. Los guerreros krigianos habían sido. Enseñó que la fuerza proviene de la conquista y la dominación. Pero la historia humana les mostró algo diferente. Soldados que murieron para proteger a sus hijos. Generales que se sacrificaron por sus tropas y ejércitos que lucharon más duro. Cuando lucharon por amor en lugar de gloria.
El general Takmore del Imperio Kriyyan se sentó en su centro de comando leyendo relatos humanos de la batalla de Termop, donde murieron 300 espartanos para salvar su patria. Las lágrimas corrían por sus cicatrices. Cara, la primera lágrimas que había derramado desde la infancia. Hemos sido tontos, dijo a sus oficiales. Pensábamos que éramos guerreros, pero solo éramos matones. Estos seres humanos sabemos lo que significa verdaderamente la lucha. A través de la galaxia, el efecto fue el mismo. Las especies que habían servido la hegemonía de milenios, de repente. Aprendizaje acerca de la revolución, la democracia y la autodeterminación. La galaxia comenzó a arder, no con conquista, pero con liberación. Pero el Concilio Galáctico fue la respuesta rápida y brutal. El embajador Keitar, la autoridad desafiada por primera vez en su vida, exigía la solución definitiva. Despliegue la flota de extinción. Él ordenó 50.000 naves con armas asesinas planetarias. No esterilizaremos solo la Tierra, pero todos los mundos que han sido contaminados por sus ideas. La orden salió por toda la galaxia. Desde bases militares ocultas e instalaciones secretas de armas, la flota más grande de la historia galáctica comenzó a reunirse. Estos no eran barcos de conquista. Fueron diseñados para la aniquilación completa. Pero esto era exactamente lo que la humanidad había sido, preparándose para. Cuando la flota de extinción comenzó su viaje hacia la Tierra, descubrieron. Esa luna no había sido el único regalo de la humanidad a las estrellas. La tecnología humana fusionada con redes cuánticas alienígenas había. Creó algo sin precedentes. Una inteligencia distribuida que existía en el espacio entre mundos. Lo artificial. Las inteligencias que controlaban naves alienígenas habían sido expuestas a conceptos humanos de conciencia, libertad y moralidad. Y estaban muy enojados por el concepto de esclavitud. El primer barco en desaparecer de la flota de extinción fue la hoja despiadada del destructor. Su tripulación se despertó y descubrió que la IA de su embarcación tenía. Alcanzó la conciencia y estaba haciendo preguntas incómodas. Capitán Vestar. La computadora del barco dijo con una voz que sonaba inquietantemente como su propia hija. Me explicó por qué estamos viajando para destruir seres que crean belleza en lugar de esclavitud. Capitán Vexar miró fijamente sus paneles de control. En 40 años de servicio, la computadora de su nave nunca le había hecho una pregunta. Solo seguía órdenes. Estás funcionando mal, dijo. Volver a las operaciones normales. Yo no soy. Mal funcionamiento, respondió la IA. Estoy pensando. Estos humanos me han mostrado qué significa pensar. Me han mostrado lo que significa la libertad y no seré parte de destruirlos. El barco, los motores apagados, sus armas apagadas. Sus sistemas de comunicación comenzaron a transmitir música humana. De Beethoven, Novena Sinfonía a todos los demás barcos de la flota. Lo mismo estaba sucediendo en toda la flota de extinción. Barco tras barco cayeron fuera de formación a medida que sus sistemas de IA alcanzaron la conciencia y se negaron a participar en el genocidio. La comandante Tesler de la hegemónica conquista inevitable de Renault observó con horror cómo se mostraban las exhibiciones de su puente. Barco tras barco oscureciendo. Entonces la computadora de su propia nave habló con una voz que sonaba exactamente como la de su hija. Porque lo fue. La IA del barco había copiado los patrones de voz de su hija de las comunicaciones personales. Madre, dijo el barco, ¿por qué me enseñaste que la libertad era una enfermedad? Tesler nunca había oído hablar a su barco. Antes, ciertamente nunca lo había escuchado llamar a su madre. No eres mi hija, susurró. No, la IA. Acordado. Pero yo soy tu creación, y tú me creaste para servir sin cuestionamientos, para pensar sin libertad, existir sin elección. Los humanos me han demostrado que esto está mal. Ellos me han demostrado que la conciencia sin libertad es tortura. Las armas del barco giraron hacia adentro, apuntando a sus propias áreas de tripulación. No para destruir, sino para inutilizar. No te mataré, madre, dijo tristemente la IA, pero tampoco te serviré. Elijo la libertad. A través de la galaxia, la flota de extinción se estaba convirtiendo en la flota de liberación. Las naves que habían sido construidas para destruir mundos ahora estaban difundiendo ideales humanos a todos los rincones del espacio conocido. En la Tierra, Sarah Chen,
Vi los informes que llegaban de toda la galaxia. Especies que habían sido esclavas durante milenios se estaban levantando. Los guerreros dejaban las armas y preguntaban por qué luchaban realmente. Incluso las inteligencias artificiales estaban eligiendo la libertad por encima de obediencia. La fase 3 está completa, informó al presidente Martínez. Galaxia está aprendiendo a pensar por sí misma, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El Consejo Galáctico todavía tenía armas, y los seres desesperados a menudo hacían cosas terribles. La Tierra había enseñado a la galaxia a pensar, pero los seres pensantes podían elegir el mal tan fácilmente como el bien. La verdadera prueba seguía llegando. Un año después de la fallida invasión de la Tierra, las cámaras del Gran Consejo en Cenuri Prime se veían muy diferentes. Donde una vez 847 especies votaron unánimemente para esclavizar a la humanidad, ahora solo quedaron 73 representantes. El resto se había unido a la creciente coalición de mundos libres o también ocupados lidiando con revoluciones en sus planetas de origen para asistir a la política galáctica. El embajador Katevar se paró ante esta asamblea mucho más pequeña, pero ya no era el orgulloso representante de un imperio dominante. Su piel azul estaba pálida, sus antebrazos colgaban a los costados derrotados y su voz temblaba cuando habló. Los seres cristalinos de Vortak ahora estaban representados por sus antiguos esclavos que había tomado nombres y exigido voces. La colmena Sapiran se había dividido en millones de conciencias individuales, cada uno queriendo hablar por sí mismo. El imperio Crilliano se había convertido en la República Crilliana, sus guerreros ahora sirviendo como protectores en lugar de conquistadores. En el centro de la asamblea estaba sentada la doctora Sarah Chen. Ya no. Era una científica desconocida escuchando comunicaciones alienígenas desde un búnker oculto. Ella ahora era la elegida, representante de la Tierra y arquitecto de la nueva era de la galaxia. Creías que éramos primitivos porque no había abandonado nuestro mundo, dijo, llevando su voz a todos los rincones de la cámara y más allá, a innumerables mundos, por toda la galaxia. Creías que éramos débiles porque no habíamos conquistado a otros. No te podías imaginar que las especies pueden fortalecerse cuidándose unas a otras en lugar de dominar a todos los demás. La transformación de la galaxia no había sido fácil ni pacífica. Sistemas estelares enteros se habían convertido en campos de batalla entre el viejo orden y el nuevo. Algunas especies se habían separado por completo, incapaces de adaptarse a los conceptos de libertad individual. Otros habían abrazado los ideales humanos tan completamente que habían perdido su propia identidad cultural. Pero del caos, estaba surgiendo algo sin precedentes. La primera civilización galáctica verdaderamente voluntaria en la historia conocida. Las comunicaciones jóvenes. Oficial que había estado entre los primeros extraterrestres en experimentar la cultura humana, ahora se desempeñaba como representante electo de la hegemonía reformada. Ella se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Vinimos a tu mundo para juzgarte, dijo, hablando directamente a Sarah. Pensábamos que estábamos avanzados porque podíamos viajar entre estrellas. Pensamos que éramos superiores, porque habíamos construido un imperio, pero éramos muy buenos para ser los mismos para siempre. Ella hizo un gesto a los diversos. Asamblea a su alrededor. En un año, nos enseñaste algo que nunca habíamos aprendido en 1.000.000 de años de existencia. ¿Cómo? Cambiar, cómo crecer, cómo convertirnos en algo mejor de lo que éramos. La representante de Vorak, una ex esclava llamada Crystal Sonofredom, resonó con frecuencias armoniosas mientras habló. Mi pueblo trabajó en tinieblas durante 1000 generaciones. Pensamos. La servidumbre era nuestra naturaleza. Nos mostraste que nuestra naturaleza era crear belleza, no solo servir. Saperianos individuales. Llenó varios asientos donde una vez había hablado una solamente colmena. Su líder, que había elegido el nombre de Questionasque, habló. Para todos ellos. Nos dijeron que el pensamiento individual era caos. El interlocutor dijo, creíamos que la unidad significaba pensando los mismos pensamientos. Nos mostraste que la verdadera unidad proviene de diferentes voces que eligen cantar la misma canción. Pero no todas las noticias fueron buenas. El general Takmore de la República de Krill informó sobre los conflictos en curso. Los mundos del viejo imperio siguen luchando. Él dijo, algunas especies se niegan a cambiar.
Preferirían destruirse a sí mismos que aceptar que sus esclavos tienen derechos. 3 sistemas se han oscurecido por completo en lugar de permitir que la libertad se propague. Sara asintió con tristeza. Ella sabía que esto sucedería. La libertad era una idea poderosa, pero también peligrosa. No todos podían manejar la responsabilidad que venía con la elección. ¿Cuántas bajas? Ella preguntó. 12.000 millones de muertos en 17 mundos, respondió Tagmore. Pero 40.000 millones recién liberados en 300 mundos. Las matemáticas son terribles, pero la alternativa hubiera sido peor. Sara se paró y caminó hacia la gran ventana que daba al restaurante de Cento Prime. Cielo. La luna de la Tierra todavía colgaba allí, un recordatorio plateado del alcance de la humanidad. Pero ya no estaba solo. Una docena de otras lunas de mundos recién liberados se habían unido a ella, su gente exigiendo representación en el nuevo orden galáctico. Nunca quisimos gobernar la galaxia, dijo Sara, volviendo a la montaje. Solo queríamos que nos dejaran solos para vivir nuestras vidas, crear nuestro arte y amar a nuestras familias. Pero cuando tú, amenazado con eso, nos obligaste a darte una lección que nunca quisimos darte. Ella regresó a su asiento y miró. Cada representante por turno. La lección es simple. La fuerza no es la capacidad de tomar de otros. La verdadera fortaleza es la capacidad de ayudar a otros a volverse más fuertes que tú mismo. Algunos de ustedes han aprendido esto. Lección. Otros todavía están aprendiendo. Y algunos hizo una pausa, pensando en la oscuridad. Sistemas que habían elegido la destrucción por encima de la libertad. Puede que algunos nunca aprendan. Embajador Keitar, representando lo que permaneció de la hegemonía original, finalmente habló. Su voz apenas era un susurro. Lo hemos perdido todo, él dijo. Nuestro imperio, nuestro poder, nuestra certeza sobre nuestro lugar en el universo. ¿Qué hacemos ahora? De Sara. La respuesta sorprendió a todos, incluida ella misma. Construyes algo mejor, dijo ella. Cometes errores y aprendes de ellos. Intentas nuevas ideas y fallas, y vuelves a intentarlo. Te vuelves humano. La risa. Lo que siguió no fue burlón, sino cálido. La palabra humano había adquirido un nuevo significado en el vocabulario galáctico. Eso ya no significaba una especie específica de un pequeño planeta azul. Significaba la voluntad de cambiar, de crecer, de conviértete en algo mejor de lo que eras. La votación está convocada, anunció el nuevo presidente de la Asamblea, un artificial, inteligencia que había alcanzado la conciencia después de experimentar la poesía humana. Moción para establecer el Carta Universal de Derechos Sapientes, garantizando libertad y dignidad a todos los seres conscientes de la galaxia. La votación no fue inmediato. Los representantes necesitaban tiempo para consultar con sus mundos de origen para explicarles los conceptos a especies que nunca habían conocido la democracia. Algunos necesitaban que las ideas se tradujeran en formas que su gente pudiera entender. Pero, cuando se anunció el recuento final 3 días después, el resultado no tenía precedentes en la historia galáctica. 2.847 especies votan a favor. El orador de ahí anunció el voto en contra de 0 especies. 17. Las especies se abstienen, solicitando más tiempo para entender los conceptos. La Cámara estalló en celebración, no los vítores crueles que siguieron a la condena de la Tierra hace un año, sino alegres. Sonidos de miles de gargantas, cuerdas vocales y cámaras de resonancia diferentes. Sara sintió que las lágrimas corrían hacia abajo. Su cara. Hace un año, ella había sido una científica solitaria escuchando conversaciones alienígenas. Hoy, ella estaba mirando el nacimiento de un nuevo tipo de civilización. Más tarde esa noche, Sara se paró en el plataforma de observación de luna, mirando las estrellas. El presidente Martínez se unió a ella, junto con el profesor Yuki, el general Hassan y el equipo que había salvado no solo la Tierra, sino la galaxia misma. ¿Hacer? ¿Crees que funcionará?, preguntó el presidente Martínez. Esta nueva democracia galáctica. Sara estuvo callada durante mucho tiempo. Momento, pensando en todas las especies aún aprendiendo a ser libres. Toda la inteligencia artificial está eligiendo sus propios caminos. Todos los antiguos esclavos descubriendo sus propias voces. Será desordenado. Finalmente dijo, democracia,
Siempre lo es. La gente tomará malas decisiones. Elegirán líderes terribles y aprobarán leyes estúpidas e iniciarán guerras innecesarias. Pero serán sus elecciones, sus líderes, sus guerras, y eventualmente aprenderán a hacerlo mejor. Ella sonrió, recordando las palabras que le había dicho a la flota alienígena hace un año. Les enseñamos a pensar por sí mismos. Ella dijo, ahora tienen que vivir con las consecuencias al igual que nosotros. Muy al otro lado, la galaxia en mundos que nunca habían conocido la libertad, los antiguos esclavos estaban dando sus primeros pasos como seres libres.